¿La presentación cómo la hago? Sí, ya estamos en... Ya está. Estamos rodando. No sé. ¿Eh? Nunca me lo dicen. Anda ya. Nunca me dicen empezamos, acción. No me digas. No, cuando ellos quieren. Ah, es que como yo te he visto otros programas, que tú dices, bueno, pues me voy para allá o lo que sea y ya veo yo, casi que no te empieza así sentados las dos personas, ¿no? Sino que tú primero sales un poquito hacia adelante y... Sí. El perro está aquí. El perro ahí está. El único perro verde que he visto en mi vida, hijo. Pero es divino, divino. Es divino. Como tengo tantas cosas que preguntarte, Lola, y quiero saber tantas cosas de ti, Sí. vamos a despachar pronto el tema de Hacienda. Uf. Sí, porque eso está más visto ya que el TVO, hijo. En todas las revistas, en todos los periódicos, el comentario de la gente, es todo. Es una pena, pero es así, mira, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, estoy más contenta porque ya no soy sola, ya ha salido también Marujita Díaz y creo que van por Vertigoforne, o sea que ya no voy a ser sola, ya no soy solamente la culpable, ¿no? Hacienda se está poniendo muy folclórica, ¿no? Sí, verdad. No le falta más que el traje de volante a Borré. Mira que si lo de Hacienda es folclore popular... Fíjate, pues no me extrañaría nada. Pero no lo creas que hablamos así un poco, medio en broma, pero tengo mucho dolor en el corazón, mucho. Porque más que nada es 40 años de mi vida de artista españoleando. No por españolear, por Franco, ni por este ni por el otro. Yo quiero a mi tierra, a España. Y en un momento dado he hecho una noche más que los ministros y un embajador en 6 meses. Porque he hablado con el corazón, porque he querido a mi patria y la sigo queriendo con sus pros y sus contras. Y hoy me da pena el poco respeto, no el pueblo me adora, el poco respeto que como artista parece que tengo. Parece que no he hecho nada en la vida. He llorado tantas veces para irme de mi casa dejando a mis 3 niños pequeños, que he tenido que llegar a los países de América con los ojos hinchados y tenerme que poner las gafas, porque lo he dejado tan chico que de noche daba zartos en la cama pensando que uno se me había caído. Pero eso no tiene importancia. Ni las carreteras tan malas, con los coches para matarte, ni los aviones, llevarte 2 meses sin ver a los tuyos, y hablando siempre de España y siempre de España. Nadie me dio nada, solamente me lo ha dado Dios, pero por lo menos en la otra época me tenían respeto, como artista, cosa que hoy me sigue teniendo el pueblo, pero que parece ser que estos señores no represento nada, cuando me tenían que dar una subvención por la alegría, por lo pura que he sido, porque podía tener dinero en Suiza, en América, en los bancos, nada. Yo ganaba 3 milloncitos de pesetas para España con una alegría tremenda, para ver si me compraba aquí un abrigo de pie o compraba una cómoda o le traía a mi madre algo, siempre para España. Qué tonta he sido tonta. ¿Te arrepientes? Sí, me arrepiento porque la gente te hace ser mala. Y yo se lo dije a la juez, porque yo pagué 1 año de Hacienda, porque yo no he nacido en el 82, nací mucho antes. Y yo he llegado a pagar en algún año más que don Juanma, porque don Juanma sabía lo que tenía que hacer y yo con el corazón en la mano. Y no dejé nunca nada por ahí, todo para España, y siempre España, y España, y España. Y ahora me duele el corazón de ver que no ha valido para nada. Ha valido por un lado, por mi pueblo y por América, pero no ha valido para ciertos señores que no me han respetado. Lola, ¿las penas desgravan? Si desgravaran las penas, entonces ¿para qué te voy a contar? Me tenían que poner un sillón de oro. ¿Tú crees que el arte debe estar libre de impuestos? No, tampoco es eso. Los artistas somos un ciudadano cualquiera que somos seres humanos que tenemos que pagar. Pero un poco de gracia, un poco de aje. No tenemos sindicatos, no tenemos quien nos pague la vejez cuando nos retiremos. No tenemos nada. Que nos defiendan un sindicato. Si un empresario no nos quiere pagar, hacemos el viaje, trabajamos de balde o tenemos que ponerle una querella o no nos paga y hacemos 1000 kilómetros.
O sea, no tenemos nada aquí en este país, nada. Así como en México tienen su sindicato y te ampara al artista y te dice el empresario no se ha portado bien. No, aquí no. Aquí nada más que vivir, vivir, luchar y luchar. ¿Y quién currando y trabajando? Yo no he tenido en mi vida 50 millones de pesetas juntos. Yo no los he visto en mi vida. Porque he cogido 4 y he comprado una cosita, o he dicho esto para mi madre, o esto para comprar esto. O sea, 50 millones yo no lo he visto. ¿Cómo voy a ver 400 millones? ¿De dónde? Ojalá, te juro por Dios y por mis hijos, que si mañana o esta noche me tocara la primitiva, sería, Dios mío, entonces sí que iría a gusto a la cárcel. Porque daría el dinero que ellos me piden, que hoy día no lo tengo, 300, 400 millones, ahí lo tenéis. Así tirado en una mesa como esta. Pero después, después no veas, después sí me iban a tener que meter en la cárcel en mi vida. Porque lo que iba a alargar, que ahora me callo porque soy víctima, no veas. ¿Te da miedo, Lola, la posibilidad de ir a la cárcel? Mucho. Miedo, pena, y porque creo que no es época para llevar a una mujer como yo a la cárcel. ¿Tú quieres un trato especial? No. Yo soy una mujer sencillísima. Yo soy vedette, estrella, cuando me tocan el timbre para salir al escenario. Ahí me siento la más grande del mundo y si puedo acabar con el cuadro, acabo. En mi casa tengo mi zapatilla, mi bata, mi moño aquí cogido, mi cara sin pintar, madre de mis hijos, amiga de mis amigos, porque sería muy pesado, hija mío, estar de estrella desde que te levantas por la mañana. Yo eso no lo consigo. O sea, yo quiero un trato como un ser humano, como una mujer que trabaja. No quiero un trato especial. Mentira. Primero porque soy madre de 3 hijos, porque mantengo a mi madre y a una señora que me la cuida porque tiene 87 años. Yo no sé si eso se desgrava, pero yo le doy toda la semanita su dinero para que ella viva y pago a la señora que me la cuida para que no se me caiga en la calle. Y amigos y amigas que han pasado mucha fatiga y mi mano ha tenido que un boquete y no me arrepiento de nada, porque he vivido la vida y he hecho feliz a toda la gente que han estado a mi alrededor. No he sido avara, ni he sido egoísta, ni ambiciosa. Siempre he considerado que con mi arte en cualquier esquina podía ganar dinero para comer. Y con eso he tenido bastante. Soy como los gitanos, que piden salud y libertad. ¿Comprendes? Salud y libertad es lo único que he pedido toda la vida. La salud para los míos, para mi gente, para lo que quiero. Pero nunca he pensado en tener edificios. Yo me podía haber metido en edificios grandes y haber pagado poco a poco. Y yo decía, no, si por la noche no voy a dormir. He ganado mucho dinero, pero quitando las 4 cosas que me compré, ya te digo, hace 30 años, cuando valía 200 pesetas, los demás ha sido para vivir, para darle a mi gente. He sido hombre y mujer de mi casa. No me ha faltado más que tener los pantalones y ese 2 o 3 veces, nada más. Y encima le piden a mi marido 50 millones de pesetas que responda. Y dice el pobre, pues si ella me paga los calzoncillos y la corbata y los calcetines, si hace 12 años que no trabajo, ¿cómo va a responder? Ojalá. Cuando se ha demostrado todo, Lola, ¿por qué se sigue? ¿Por vocación o por dinero? Bueno, yo quiero morirme, no, a ver si me entiende bien. Me gustaría, si tengo que morirme joven, o sea, joven digo porque no soy vieja, o sea, si tengo que morirme ahora, me gustaría morirme en el teatro, trabajando, porque tengo más fuerza que Chernobyl. ¿Tú te acuerdas de Chernobyl, este que ha dado la energía esa? Que se fueron, bueno, pues más fuerza que Chernobyl tengo. Entonces me gustaría morir, si tengo que morir en pocos años, en 2, 3 años, en el escenario. Pero tampoco soy la creída que creo que esta fuerza o esta piel o estos nervios me va a durar toda la vida. Soy una mujer consciente y estoy preparada para retirarme cuando llegue el momento. Por eso la ilusión es hacer teatro clásico, porque es eso otro futuro. Cuando no quiera cantar ni bailar porque las fuerzas me falten, puedo hacer obras de teatro. Puedo volver a ser Morena Clara, puedo hacer La Lola se va a los puertos y puedo hacer La Rosa tatuada de Tennessee Williams. Entonces, es otro futuro. Pero yo nací artista y me gustaría incluso dirigir, incluso tener un teatro en el que yo era la ilusión de mi vida.
tuviera yo mi hamaca allí, mi mesa de camilla, me asomara y dijera, pues mira, hoy está muy bien de gente, con una comedia o con artistas de los que a mí me gustan. Pero me voy a morir con la pena que no soy como Lina Morgan. Lina Morgan tiene un teatro, mira qué suerte ha tenido, bendito sea Dios, y yo no he tenido dinero para comprarme un teatro. Pero también es bonito la lucha mía, porque mi arte quedará en la historia. Mis duendes, mi arte, mi niñez de padre camarero y madre costurera, de Jerez de la Frontera, nacida en la calle Só, de una familia humilde, y haber llegado a ser un mito, que eso sí puedo decirlo también a boca llena, y modestia aparte, mito no solamente en España, sino fuera de la frontera. Y estar en el candelero siempre sin decaer. Y siempre rodeada de gitanos. Tu primer novio fue gitano, Caracol gitano, tu marido gitano, tus hijos gitanos. ¿Qué te pasa a ti? ¿Cuál es el rollo que tienes tú con los gitanos? Mira, hay una de las cosas que me caen muy malamente, que son las gachín gitaneras. Esas que quieren ser gitanas, de conversación, de gestos, eso no lo puedo aguantar. Yo soy gitana de adentro. Y desde que era muy pequeña me he criado con los gitanos. Me he criado con los gitanos, no sé si, creo que mi abuelo era gitano por parte de madre. Por parte de padre, desde luego que no. Era un hombre fenomenal, de la Palma del Condado, con un corazón así de chiquitito, pero con un corazón como un gigante, que me ayudó en todo lo que quise, sin egoísmo, mi madre y mi padre, sin egoísmo de ninguna clase. Pero yo siento a los gitanos, sé las leyes, sé cómo hay que respetar la raza, sé el valor positivo que los gitanos tienen, la nobleza que tienen los gitanos y lo perseguidos que han sido desde miles de años, que no se ha sabido captar la personalidad de esta raza. La gente dice, es gitano, tiene una gracia, o baila o canta, no. El gitano tiene un sexto sentido que si hubiese tenido la cultura que le han dado a los payos y el sitio que le han dado a los payos, hubiesen llegado a ser demasiado listo. Quizá por eso Dios le ha cortado a la mitad, ¿comprende? Porque tienen una inteligencia y una vivacidad y cogen las cosas al vuelo. Lo hay también, como en los payos, que son torpes y tienen el sentido de un mosquito, pero lo hay tan listo, con una cosa tan bonita dentro, tan noble, con una fuerza interior tan grande. Ellos no han robado banco, ellos no dejan los hijos en los colegios internos, ellos los llevan con los mocos fuera, pero los llevan en el cuadril. Son familiares y tienen una cosa que es la más hermosa, que se llama lo que siempre hablan, salud y libertad. Quieren la luna, el sol, la comida, procrear hijos, porque son fuertes de sexo, y esos colores, esos ojos, esas caras. Es una raza muy especial. Y de daño que han hecho, si le quitaron todo cuando hace miles de años, ¿y por qué te crees tú que hacen los gitanos las canastas? Porque donde estaban y donde se metían, lo quitaban de todo, y si había un crimen o un robo se lo sacaban a los gitanos. Entonces terminaron, para poder subsistir, para poder comer, cogiendo las cañas de los ríos y haciendo canastas. Yo los conozco bien. Una persona tan vitalista como tú, ¿cómo no le tiene miedo a la vejez? Verás, yo tenía un poco de más miedo a la vejez antes de tener hijos. Yo decía, yo cuando tenga 50 años, para que quede ahí en la historia, porque yo no me quiero ver vieja. Me da igual, te lo juro, me da igual, porque quiero ver a mis nietas grandecitas, quiero estar al lado de mis hijos, porque mientras yo tenga los ojos abiertos, seré como una pantera negra que con mi, si es verdad que somos, ¿cómo se llama esto? Fuerza magnética, con mi fuerza yo salvaré a mis hijos de muchas cosas, aparte de lo que pienso en Dios. Pero tengo mucha fuerza. Y yo cuando pienso, todavía no me he puesto a pensar a ver si con la fuerza mía puedo hacer algo con esta gente que se meten conmigo, mira.
Eso no me he puesto a pensar. ¿Una hacienda? Sí, fíjate que no me he puesto yo así con esa puerta que yo me pongo para mis hijos. Todavía no he echado yo esa puerta. Lo voy a intentar a lo mejor. Yo no quiero que a nadie le pase nada, ¿eh? Soy cristiana, cuidado. Pero en fin, cambiarle un poco, no, cambiarle un poquillo las ideas. ¿Tú me entiendes? Pero no me he puesto todavía toda la energía, la pongo en los míos, en los que quiero. ¿Cómo terminará lo de Hacienda? Ojalá lo supiera yo en mi vida. Lo que sí pienso es que no me quiero poner triste. Pienso que ya me han cogido bastante de conejo de India. Me faltan nada más que las 2 orejitas y los bigotes así, de conejo de India, como dicen, de chivo expiatorio, dicen en América. Entonces pienso que sí me van a meter en la cárcel mi vida. ¿Tú crees que yo merezco ir a la cárcel? Una mujer que ha luchado tanto en la vida, tan buena persona como soy, tan noble. ¿Cómo voy a ir a la cárcel yo? Mira, yo sé que me pondría archimillonaria, porque vendrían de todas las revistas del mundo a hacerme y a proponerme dinero, pero no quiero dinero, quiero mis principios. Yo me daría mucha pena que me dijeran que tengo que ir a la cárcel, porque la gente matan con los tiros en la nuca y los rematan y ponen bomba y matan a los niños. Y hay muchos crímenes, no en España, en el mundo entero. Yo no compro armas y las vendo, ni compro drogas y trafico para matar a la juventud. Comprende que da pena de ver cómo está la juventud. Y no acaban con eso, comprende. Y no son malos, es una enfermedad de la vida que estamos viviendo. Entonces yo creo que no merezco. ¿Tú qué piensas? Ahora yo te pregunto a ti. Yo siempre que hablo contigo me quedo tan fascinado que te sigo, Lola. Yo creo que no merezco ir a la cárcel, ¿verdad? No. Yo creo que tendrían que hablar conmigo, que tenían que haber hablado mucho antes y llegar a un arreglo. 300 millones no tengo, por supuesto que no. Si no me toca una primitiva, es que no lo tengo. Ni lo tengo en cosas, ni lo tengo en nada. Es que como una persona que trabaja, no un artista, sino un trabajador no puede nunca tener. Ahora, si me voy a América y me traigo 7 kilos de cocaína y los vendo aquí, por supuesto que sí. Pero es que yo creo que me lo conocerían en la cara. Si te estuviera viendo ahora mismo el ministro de Hacienda, ¿qué le dirías? Pues que me hiciera un psicoanálisis, que supiera que jamás he querido defraudar, porque he pagado mucho y he vendido muchas cosas, ganado con mi trabajo para pagar Hacienda, y que si no hice la declaración fue porque no pude, pero no hice trampa, ni engañé a nadie. Y que me tengan un poco de respeto a tantas pataditas como he dado. Yo quiero pagar, soy una ciudadana más, pero que no me hablen de cárcel y no me hagan más daño, que he tenido unas depresiones muy grandes, más de las que ellos se pueden creer. Vamos a recordarlo. Pues te voy a decir una cosita que a mí me gusta mucho, hablando como hemos hablado antes del otoño de la vida, con un poquito por solear. Te voy a decir esto. Tengo miedo a perder la maravilla de tus ojos de estatua y el acento que de noche pone en mi mejilla la solitaria roza de tu aliento. Tengo miedo de ser en esta orilla tronco sin rama y lo que más siento es no ser la flor, pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Porque tú eres el tesoro oculto mío. Eres mi cruz y mi dolor mojado. Si soy el perro de tu señorío, no me deje perder lo que he ganado y decora las aguas de tu río con hojas de mi otoño enajenado. Qué cosa más bonita decía este hombre, ¿verdad? Pero es curioso, Lola, cómo se ha quedado Cher y cómo se ha quedado Nacha Guevara y cómo se ha quedado Sara Montiel, ¿no? ¿Sabe por qué yo estoy guapa?
Porque el brillo de los ojos no se opera, porque lo que siente por dentro te sale a flor de piel. Cuando estás nulo por dentro, vacío o vacía, vive, pero no te sale a flor de piel la belleza de tus sentimientos, de tu feeling, de todo lo que tú sientes, de lo que eres, de lo humano, de cómo ves las cosas de la vida, de cómo te fijas en los detalles, y tú lo tienes. Tú sabes que te lo he dicho siempre, tú lo tienes, y por eso estoy aquí contigo. ¿A ti el hombre por dónde te entra? ¿Por la piel o por la voz? Bueno, la piel es muy importante. La voz es importante, la piel es muy importante. Para mí la cara también ha sido muy importante, que yo le haya visto fuerza en los ojos. Y no me gusta el hombre hablador, para hablar ya tú y yo. Me ha gustado siempre el hombre que más calladito. ¿Ah, sí? ¿Sabe? El hombre sí más importante, más callado, que haya hablado en el momento cuando tenga que hablar. La piel es muy importante. ¿Y a ti te gusta la piel canela? Sí, por supuesto. Bueno, Salud, Lola. vale, hijo, por ti también. ¿Has abofeteado a algún hombre? Pues sí, sí. Hay dado una aguanta más que otra. Pero vamos, una aguanta enfadada, pero con gracia. Porque a los hombres hay que respetarlo. Por lo menos para mí yo creo que sí. ¿Y a ti te han pegado? Me han pegado una sola vez. Vamos, no una sola vez. 3 veces o 4, pero una sola vez, la persona. Hombre, porque ya no me pegaba más. Algunas veces me lo he merecido, por supuesto. Pero eso no quiere decir nada. Después las reconciliaciones son mejores. ¿Sí? Hombre, yo creo que sí. La vida tiene de todo un poquito, ¿no? ¿A ti qué te falta para ser feliz? A mí para ser feliz ¿O para estar bien? es muy difícil. Tenía que tener a toda la gente que quiero a mi alrededor. Ve que todos están, no dinero, cubiertos de necesidades. Que mi madre me durara y tener a mi padre y a mi hermano. No me haga llorar. Es muy difícil eso. No se puede. Se pierden la gente que se quieren, amigos que se quieren. No. No, es muy difícil. Se hace por ser feliz, pero siempre tiene algo. Venimos a esta tierra a eso, a los momentos buenos que hay que aprovecharlos. Y cuando dicen, hay que ver Lola con lo de Hacienda para el Rocío, viene el Jueves Santo a Sevilla, ¿tú sabes lo que es para mí eso? ¿Tú sabes las lágrimas que yo derramo cuando veo entrar esa esperanza de Triana? Ese sabor que me queda en el corazón, esa Virgen del Rocío cuando la veo entrar de madrugada, a cinta torcida, ¿comprende? Y son cosas que no se te pueden olvidar y no puedes perder esos momentos para los tristes. Yo tengo ya metido en el corazón, pues que mi madre tiene 87 años, pero es mi madre, ¿sabes? Aunque tenga 90, es mi madre. Y eso lo tengo yo aquí ya, por reglas de la vida. Y lo que quiero es que no le hagan daño, por lo menos el tiempo que le queda que vivir, que bastante mal lo está pasando. Lola, ¿qué le dirías desde aquí a una mujer que tiene un hijo drogadicto? Pues primero que no lo abandone, que no lo eche de su casa, que sufra a la par de él porque él está sufriendo, que si no tiene dinero para curarlo, lo busque, se quede sin nada. Pero con otra cosa que te voy a decir. El drogadicto no se cura aunque lo lleve al mejor del mundo, al doctor mejor del mundo, te gaste lo que quiera, si él no quiere. Primero hay que suavizarle los sentidos, hablarle a lo que conduce, a la doble personalidad que eso produce, a matar su salud, sus 20 años, a que se va a ir, que no va a vivir la vida, que no va a gozar de mujeres, que no va a gozar de la música, del aire, del sol, de los pájaros, de las cosas bonitas que tiene la vida. Hablarle, pero estar siempre con él, no abandonarlo. Y meterle con esa energía que tienen las madres buenas, meterle en sus 5 sentidos para que él mismo te diga, sí, mamá, yo me quiero curar. Si él no quiere, todo lo que se haga es en vano. No hay médico que lo cure. ¿Has vivido esa experiencia, Lola? Sí.
La he vivido desgraciadamente y afortunadamente porque era una pantera negra que no vivía, que no dormía, que lo de ahora de Hacienda, eso se queda debajo de la mesa. Yo iba para el manicomio. Una inocentada de un niño que lo tenía todo y quiso saber lo malo. Noble, bueno, porque casi siempre los buenos son los que quieren intentar otras cosas en la vida. Pero yo estaba ahí, estábamos todos ahí. Pero yo supe con cariño, con amor, sin riña, preguntándole, hablando, dejándolo llorar, todo, hasta que confesar, sí, mamá, yo no quiero esto, yo he hecho una tontería, es una cosa de juventud por probar, pero yo no soy este, ¿comprende? Y me lo ha demostrado. Para mí después de eso, qué alegría, ¿verdad? Ya no hay nada más grande, nada más grande. Él ha tenido dos pares de narices, como se dice, que es lo que tiene que tener la juventud, darse cuenta que el que la vende no la toma. Mata a la gente, pero él se embolsa el dinero. Que se le meta eso en la cabeza. Y que los 20 años no se vuelven a tener nunca más. Y no hay por qué destruirlo. Se puede hacer de todo en la vida. Te da una rayita un día y no pasa nada. Te fuma un porro y no pasa nada. Te puede emborrachar un día de vino tinto y no pasa nada. Todo se puede hacer en la vida con método. Y después 3 días tranquilo bebiendo agua mineral, comiéndote un potaje muy bueno, un pucherito muy bueno, una pringada. Todo en la vida y se goza de todo lo bueno que hay en la vida. Lo demás es la destrucción. O gente que el cerebro no le funciona bien, o que tiene una familia que no le gusta, o unos padres separados, o que quieren conocer cosas nuevas. Pero yo creo que ahí es donde debe de estar la familia, más unida, y salvar a ese hijo o a esa hija. ¿Tú has probado la droga alguna vez, Lola? Sí, sí, cómo no. Yo he probado la cocaína, el porro también, por risa, no me gusta. He probado, pues, la coca y el porro, sí, claro, por supuesto que sí. Pero bueno, ¿y qué? También he probado el whisky y el vino tinto. Yo me emborracho de bulería, de cante bueno, de alegría. Pero si en un momento dado, porque he estado cansada o porque esto manda un toquecito, que estamos amargos, es así, pero un día. Así eso lo puede hacer todo el mundo. Pero ¿y qué? Si no iba a tener la salud que tengo, iba a estar como estoy. Ni el alcohol, tampoco te puede tomar un whisky, te puede tomar 3, un día que esté a gusto. Pero tampoco levantarte por la mañana y ponerte morado de tinto, se te pone en bolsa, se te viene un cansancio, hay que cuidarse. Respirar bien. Yo tengo una bicicleta en mi casa que hago bicicleta, y después el ejercicio que hago, y hago con los brazos así, así, y así, y así. Y mi hija me dice así, no se hace la gimnasia. Digo yo, con mi rosario explicar, hay que vivir la vida, saber la vida y saborearla. Tú tienes las piernas de una chica de 18 años. Pues sí, no solamente las piernas, guapo. Lo que pasa es que eso es lo único que se ve. Sí, es verdad. No me cambio por muchas de 20 años, ¿no? Y el ángel mío, ¿qué? Y lo que yo sé, ¿qué? Y lo buena que yo soy, ¿qué? Y las cosas que me pasan a mí, ¿qué? Esto. ¿Y Hacienda qué? ¿Y Hacienda qué? Ay, Dios mío.